Bueno, pues ahora vamos a seguir con la segunda parte de nuestra jornada. Empezaremos con una intervención de Antonio. La idea de esta segunda parte es, igual que la primera hemos estado más enfocado en el tema de la enseñanza en el ámbito académico, para esta segunda vamos a hablar un poco más de la educación, pues como definiendo buenas prácticas, es decir, teniendo en cuenta que estamos empezando a vivir en un entorno digital, pues que también en lo que se refiere a educación de buenas prácticas o malas prácticas, pues somos un poco nuevos. Pero de todas maneras, Antonio hará una pequeña ponencia sobre el tema que él prefiera. Muy bien. Y seguiremos con el debate, que también irá cambiando y versando sobre diferentes temas, con lo cual esto es un animal vivo, así que... Muy bien, Adelante, pues Antonio. estupendo. No, voy a, si he interpretado bien vuestro deseo, si no me corriges, para que aprovechemos al máximo este tiempo. Yo creo que se podía centrar lo que tú nos has planteado en el eterno debate, y no por eso menos interesante replantearlo siempre, incluso afectado de tópicos, pero voy a tomarlo de instrucción y educación. Quizá responda así a lo que queréis los organizadores que se trate en esta segunda parte. Como sabéis, se ha debatido constantemente que hay que evitar la instrucción, que hay que tender hacia la educación, pero convendría plantearnos qué entendemos o qué entiendo yo para comunicar con vosotros y encontrar un mínimo común de entendimiento entre instrucción y educación, ¿no? Yo lo diría gráficamente de la siguiente manera, ¿no? Instrucción es cualquier estrategia que llega aquí, ¿eh? La enseñanza que llega aquí. Y educación es la acción de enseñanza que llega aquí. No sé si eso por stream, sí, salgo en la cama, ¿no? Es decir, para mí esa es la diferencia. La educación es, hay que reconocerla, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder. De poderes, desde el poder familiar hasta el poder estatal. Poderes ideológicos, poderes económicos, caramba, actualmente son los que han conformado la educación que tenemos. El sistema educativo. Por tanto, hay que aceptar de una vez que la educación es un instrumento de poder poderosísimo. Si aceptamos eso, entendemos entonces a un Roberto Castrovido, que tanto me gusta citar continuamente, pero es que era un republicano español de los años 30, diputado, periodista, que dijo, se lo disputan revolucionarios y contrarrevolucionarios, clericales y anticlericales. Es natural porque la esencia de la revolución está aquí, en el Ministerio de Instrucción Pública. Definió claramente ya no solo la situación, me refiero, los que no son españoles a lo mejor no lo conocen, de los años 30, de debate ideológico sobre la educación y que sigue ahora intacto. Son de los temas de permanencia histórica. Bueno, pues ahí está la clave. Es decir, si aceptamos que es, como decía antes del descanso, la educación es una palanca para remover el mundo, pues ¿cómo no va a ser disputada por los poderes para cambiarlo? Lo que sucede es que unos poderes le interesan mantener con esa palanca el orden establecido y otros sueñan, y así es constante la reiteración que se hace, que para cambiar el mundo hay que ir a la educación. Claro, es comprensible, porque como palanca te permite o contener o remover. Y así nos lo disputamos continuamente la educación. Pues bien, dentro de eso, fijaos el escrúpulo que puede plantear. ¿Por qué tiene esa tentación la enseñanza, digo enseñanza para luego matizar instrucción, como estoy haciendo, instrucción y educación? Claro, porque la instrucción afecta al cerebro. Es decir, intentas introducir, transformar, porque hay capacidad para ello, un cerebro reciente, nuevo, infantil, y con una sucesión constante de años tras años, cada vez más dilatada, ahora hasta los 30 y tantos años, o continuo,
el estar conformando la instrucción como horma de un cerebro. Por tanto, eso diríamos, aunque fuera con intención de transformación social, es rechazable a mi entender. Y sin embargo así lo vemos. Este mundo no me gusta, a ver si me hago con esta gran palanca y transformo revolucionariamente el mundo. ¿A través de qué? De la instrucción. Y ese padre amantísimo que también quiere instruir a sus hijos. O, como no, cualquier ideología que quiere también, a través de la enseñanza controlada por esa ideología, ahormar cerebros. Por tanto, aunque no lo digan, eso es instrucción. Y todas las estrategias que se utilizan para ello son en esa línea de la instrucción. En cambio, educación es aquella en la que dice, el cerebro no lo toques, pero cambia el entorno. Cambia el entorno. Déjale respirar al cerebro. No le des respiración asistida. No lo metas en un pulmón de acero. Déjalo que respire. Y por tanto, lo que tienes que cambiar es el entorno. Pues bien, como el entorno es infinito, pues tendrás que buscar entornos controlables. Eso es el aula en su sentido no de edificio, eso es el aula. Un entorno respirable que a partir de esa respiración va transformando ese cerebro, ese ser humano. Así que todas las estrategias van hacia el ambiente y no hacia el individuo o cerebro. Y eso es lo que hay que defender y eso es lo que hay que animar. Porque además, atención, he dicho, la educación como aula, y no aula de pupitres, ya me entendéis, no hace falta que lo vuelva a advertir. No, pero es que también otra de las cosas fundamentales que no se debería discutir, axiomático, es que la educación es educación porque es niveladora. Es decir, la educación tiene que ser, en cualquier momento de la historia y ahora en el XXI, aquello que compense las carencias que hay fuera del sistema educativo. Y claro, esas carencias varían a lo largo de los años y de los siglos muy sustancialmente. ¿Qué pasaba y qué pasa en la actualidad? Que fuera del aula el niño pasa hambre. Pues naturalmente, ¿por qué no va a dar el vaso de leche en la escuela? Claro que sí. Y que fuera hay un niño que no ha visto en su vida, en su casa, un libro, la educación como niveladora le da el libro dentro. O no ha ido jamás de esos padres, pues que el mundo es más grande que la cotidianidad de su casa, se la da en la escuela. ¿Y ahora qué sucede? ¿Ahora qué sucede? Niños abotagados de señales de información que le traspasan, por eso de que vivimos en una sociedad de la sobreinformación. ¿Qué reclama dentro del aula? ¿Más información? Esos niños jóvenes, vosotros, saturados en una sociedad de expertos, ¿qué necesita dentro del aula? ¿Más expertos o maestros? ¿Qué es lo que falta fuera? Por tanto, el sistema educativo se va adaptando a la vista de ese juego nivelador que tiene continuamente que ejercer, si no, no es educación. Así que ahora, evidentemente, según el contexto en donde estemos, aquí, en otro país, pues, tendremos que ver cuáles son las funciones. Pero ya he visto que he dado una clave ya, ¿no? Que es que ahora lo que nos sobra son expertos, pero nos falta maestros. El experto no te da afecto, el maestro es maestro porque te da afecto, más que conocimientos. Por tanto, todo eso no es más que un pequeño hilo de por dónde se podría tirar hacia cuál es la función de la educación en este siglo XXI. Pues bien, como se me ha pedido que haga referencia a una información no organizada por sistema educativo, claro, evidentemente ahora lo podemos ver.
desde la escuela hasta la calle, son factores educativos. Evidentemente, si estamos defendiendo que la educación es respirar y no ahormar, pues evidentemente, ¿cómo no va a ser educación la casa o la calle? Evidentemente, antes de llegar al aula, sin la menor duda, ¿no? Así que por ese lado viene la idea de la educación como responsabilidad compartida y no institucional. Es lo que realmente afecta muy directamente a todo. Pero además, fijaos que yo querría terminar, para no extenderme, con otra cuestión, que aquí yo creo que es de lo más apropiado señalarlo: educación y cultura. Fijaos que cuesta mucho trabajo decir, bueno, educación, cultura, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo o no lo mismo? De hecho, muchas veces, como veis, y queda como eco en nuestros diálogos, en nuestra conversación coloquial, fijaos cómo generalmente asociamos que una persona educada, entendido, instruida, es culta. ¿Os dais cuenta de eso? Generalmente decimos, es una persona muy instruida, que quiere decir una persona con cultura. O decimos, es una persona muy culta, ha estudiado mucho, ¿no? Asociamos eso, pero ¿es verdad? No, no es verdad. No, porque volvemos a lo dicho anteriormente, ¿no? Entendemos también que de igual manera que la educación es niveladora, es también un lugar para crear elitismos, para crear inclusiones y exclusiones. Y entonces lo que sucede es que eso, asociada a la cultura, entendida también así, como territorio en el que estás dentro o estás fuera, pues evidentemente se asocia que una determinada forma de cultura, que es la que venimos llamando oficial, que no quiere decir oficial solo de la política, oficial con la educación, es la que consideramos que hay que transmitir. Y entonces decimos, este es instruido, este es culto, en absoluto también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo desde hace ya varios días, cuando hemos tratado este asunto, que como la cultura siempre, culturas, como siempre es la capacidad de que tú mires lo que te hacen ver, esa es la clave. Lo que te hace ver la sociedad, tú lo miras, por tanto, múltiples miradas. Bueno, pues eso es lo que no te enseña el sistema educativo. A esa capacidad de mirar. Te enseña a ver. Te hace ver el mundo. Pero no te enseña a mirar. Y esa es la diferencia. Hacer ver es dar conocimientos. Ya sabemos que eso lo hace la educación. Pero mirar es cultura. Y eso no te lo da. Más todavía cuando estamos viviendo una sociedad totalmente dominada por el sistema económico, y ya hace mucho tiempo que ha orientado el sistema económico, el sistema educativo, para ir cada vez desgajando de manera dramática educación y cultura. Y dejar la cultura como una iniciativa del sálvese quien pueda, pero no como una responsabilidad social de darte cultura. Te dan educación, te dan conocimientos altísimos, pero no cultura. Y esa es la clave, no interesa al sistema, porque volvemos a decir lo mismo. Cultura es la que te da la libertad, no el conocimiento. Aunque parezca mentira porque es un tópico que... No. Entonces, lo que le interesa es, y esa es la mejor demostración, ¿qué estamos haciendo? Hiperespecializando, que es la forma más palpable de cómo se desgaja educación y cultura. No hay una forma más eficaz de hacerte inculto, como lo sabemos, que hacerte especialista. Y lo que quiere el sistema económico actual, y más hacia esa sociedad del conocimiento, que exige ya no personas con un mono, sino con un título, lo que le interesa al sistema, evidentemente, es eso. Igual que hizo antes la revolución industrial con los artesanos, quitarle su capacidad
de producción de todo el objeto completo y convertirlo en pieza de una cadena de montaje. Bueno, pues esto es lo que están haciendo ahora el sistema económico con el sistema educativo. El exaltar la capacidad para moverte por este mundo de ser especialista, cuando realmente es todo lo contrario, es mutilarte. Pero para el sistema económico le interesa en un principio eso. Así que veis ahora el papel interesante, a mi entender, primero, de distinguir instrucción y educación, que no es tan fácil. Y segundo, reclamar una y otra vez que la cultura no es una decisión personal, es una exigencia social y que tiene que respirarse en ese aula como educación, no que tú lo vayas a ir buscando por ahí. Así que, como veis, es el fenómeno de la educación algo mucho más allá de lo que puede hacer un ministerio de educación al uso, programando todo, porque eso todas las cuestiones. Si os dais cuenta, otro de los síntomas de que esto va mal es que, como aún seguimos utilizando el sistema industrial de la producción en cadena, la educación se programa. ¿Os dais cuenta? Se programa. Es decir, igual que en una producción en cadena, en una fábrica, se dice, hay que hacer estos pasos para obtener al final de la cadena ese producto. Se diseña todo. Eso es la función del ministerio. Hacer todo lo que tienes que hacer desde niño, los títulos, todo, así se hace. Después, quienes están en la cadena de montaje ya no son maestros, son especialistas que saben hacer esta tarea. Y cuando sale el producto, al final de todo, después de una cadena cada vez más larga, antes se salía a los 10 años, luego se salía a los 20, en mi generación, 21 años, ahora se sale a los 30 y tantos. Por tanto, la cadena de montaje se ha hecho más larga y resulta todavía más frustrante que cuando ha salido el producto así entendido, programado de esta manera, no encaja en el nicho. Así que se plantea la duda, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues sucede casi siempre como cuando eso falla. Si no encaja, a limarlo. No funciona. Pero curiosamente, en vez de plantearse la estrategia es la adecuada, no, pasa exactamente igual que en el mundo industrial. Dice, este producto no encaja, diversifiquémoslo. Es decir, hagamos más productos de la misma manera para ver si encaja. Fijaos que así funciona el sistema industrial. Es decir, ahora no te ofrezco solo este coche, sino una gama de coches para cubrir más mercado, pero haciendo la producción igual. No la cambian, no se plantean la estrategia productiva, sino solo el resultado. Primer error, que es la titulitis. Ofrecer muchos títulos, pero producidos de la misma manera. Error mayúsculo. Y el segundo error que termina rematando esta fórmula industrial de producir conocimiento, producir personas para vivir en sociedad, es, en vez de plantearse, oiga, es que esto será que a lo mejor lo programamos más, planteamos más la producción, no. Lo que se hace es aumentar el control. Es decir, más capataces detrás de los obreros. Y es el sistema asfixiante que tenemos, en el que cada vez tenemos más gente de espaldas mirándonos a nuestras espaldas cómo hacemos las tareas impuestas. Un error que va agudizando cada vez más la disfunción. Así que, como veis, el problema es muy interesante, porque sabemos, por un lado, lo que acabo de... y ya termino. Por un lado, la educación es, como veis, y no es un tópico, responsabilidad de todos. No es solo de unos profesores, responsabilidad de todos. Si entendemos la educación como respirar un ambiente y no ahormar un cerebro. Si es ahormar un cerebro, en efecto, hay unos especialistas que saben muy bien manejar las tuercas para ahormarlo. Pero si es respirar, es un procomún que hay que aportar todos aire para respirarlo. Primera responsabilidad. Y segundo, la disfunción del sistema es esperanzadora,
¿por qué no va a ser esperanzadora? Es decir, si esto no funciona, tarde o temprano esto hay que hacer una llamada a la imaginación, porque así no funciona, por tanto que estupendo. No tiene por qué ser visto de forma ni muchísimo menos negativa mis palabras, ¿no? Gracias, Antonio. No les arranques aplausos porque vaya cenizo. ¿Para qué? Está muy bien.